La película de hoy presenta a una mujer que recibe el permiso de su marido discapacitado para tener relaciones con otro hombre con el fin de concebir un hijo. Agarren sus palomitas de maíz mientras repasamos la trama de El amante de Lady Chatterley. Connie y Clifford Chatterley están celebrando su matrimonio y se encuentran en un estado de felicidad abrumadora. Hilda, la hermana de Connie, está algo preocupada por la unión debido a que Clifford debe volver a la guerra al día siguiente. Tras la celebración, Clifford pierde su virginidad. Sin embargo, al día siguiente tienen que separarse ya que Clifford debe volver a la guerra. Muchos años después, tras la muerte del padre de Clifford, la pareja se muda a la propiedad de la familia. Clifford ha quedado en silla de ruedas debido a heridas sufridas en la guerra. Pero a pesar de su discapacidad, Connie sigue siendo optimista y amorosa en su personalidad. Aunque no todo es perfecto, durante la noche, cuando intentan tener relaciones, Clifford enfrenta dificultades y no puede mantener una erección. Ni siquiera tiene el ánimo para tocar a su esposa de manera íntima. En los días siguientes, comienzan a entrevistar a sirvientas y otras personas para ayudar en la gestión de la propiedad. Entre las nuevas contrataciones se encuentra Oliver, un teniente veterano de guerra que ahora se desempeñará como guardabosques encargado de cuidar a los animales en la propiedad. Los meses van pasando y Clifford se niega a aceptar ayuda de cualquier persona que no sea su esposa. Ella también lo apoya en sus nuevas actividades. La mayoría de los días, ella se siente abrumada por el aburrimiento y anhela la posibilidad de visitar a su hermana Hilda en Londres. Un día, durante uno de sus paseos, se cruza con una maestra llamada Señora Flint. A través de su conversación, Connie se entera de la protesta de los mineros en busca de mejores condiciones laborales. En un momento en el que Clifford intenta salir a caminar con Connie, su silla se atora en el barro. Afortunadamente, Oliver aparece y les brinda ayuda, librando la silla de Clifford. Connie observa a Oliver mientras se alejan. Mientras contemplan la propiedad, Clifford sorprende a Connie al sugerirle que tenga relaciones con otro hombre para que pueda darle un heredero. De esta manera, el heredero sería oficialmente suyo. Connie se siente conmocionada por esta propuesta, especialmente porque su amor por Clifford es profundo. Clifford le explica que no desea que Connie se enamore de otro hombre, sino que sea una relación transaccional, similar a una visita al dentista. Clifford prefiere no saber quién será el hombre. Esta sugerencia no sienta bien a Connie, ya que había prometido estar con Clifford. Durante una de las reuniones sociales de Clifford con otros escritores, un hombre irlandés comienza a insinuarse a Connie. Clifford nota esto y rápidamente siente celos. Le comunica a Connie que el irlandés ya no está invitado a las reuniones. En los días posteriores, Connie y Clifford comienzan a sentirse agotados el uno del otro. Clifford experimenta una sensación de fracaso tras leer las críticas negativas de su nuevo libro. Por su parte, Connie no se sienta en su mejor momento después de la discusión sobre la posibilidad de concebir con otro hombre. Afortunadamente, Hilda llega para cuidar de Connie. Hilda decide contratar a la señora Bolton para que se encargue de cuidar a Clifford, lo que permite que Connie tenga la libertad de ocupar su tiempo como desee. A Connie se le sugiere que supervise al guardabosques para determinar cuándo los faisanes pondrán sus huevos. En una de las visitas al área de los faisanes, Connie se encuentra con Oliver mientras está duchando. Ella elogia la encantadora cabaña de Oliver y se alegra de que sea un amante de la lectura. Durante su conversación, Oliver le informa a Connie que los pollitos de los faisanes eclosionarán en unas pocas semanas. Juntos recorren el patio trasero y Connie tiene la oportunidad de recoger algunas flores. Después Connie visita a la señora Flint y le entrega algunas de las flores. Durante esta visita, la señora Flint comparte detalles sobre el pasado de Oliver, revelando que estuvo casado en el pasado y que su esposa Berta estaba siendo infiel mientras él luchaba en la guerra. Al día siguiente, la señora Bolton comparte con Connie la trágica historia de cómo su esposo murió en las minas. Su esposo fue culpado por su propia muerte y solo recibieron una compensación de 300 euros. La señora Bolton ha sido de gran ayuda en la casa y Connie está agradecida por su presencia. En una de las caminatas, Connie escucha el sonido de martilleos cerca de un arroyo. Se sorprende al descubrir que es Oliver quien está trabajando allí. Oliver le ofrece a Connie un asiento en su cálida cabaña. Mientras están en la cabaña, ambos comparten miradas furtivas mientras él continúa trabajando. De vez en cuando, Connie utiliza la cabaña como un espacio para escribir en su diario. Sin embargo, a medida que los meses avanzan, ella empieza a sentirse distante de su esposo y la señora Bolton. Ambos interactúan y participan en actividades sin incluirla.
En este tiempo, Connie encuentra consuelo al observar el nacimiento de los pollitos, pero también experimenta una sensación de atrapamiento en su propia casa, anhelando algo más en su vida. Durante el almuerzo con nuevos socios de negocios, Connie es menospreciada por su marido. Decidiendo marcharse, busca tranquilidad acariciando a los recién nacidos pollitos. Oliver se acerca para mostrarle cómo hacerlo y durante este momento sostiene su mano de manera reconfortante. Sin embargo, Connie sufre un ataque de pánico mientras sostiene el pollito y Oliver la ayuda a calmarse. Ella lo abraza en agradecimiento por su bondad. Juntos entran en la cabaña para que Connie pueda recobrar la calma y durante este tiempo, el impulso lleva a que Connie y Oliver tengan un encuentro íntimo. Al día siguiente, Connie espera a Oliver en la cabaña. Al llegar, él expresa su preocupación por ser descubiertos y teme que su reputación se vea perjudicada. A pesar de estas inquietudes, Connie no se preocupa por las apariencias y se muestra decidida. La pareja se encuentra nuevamente y durante este encuentro Oliver se enfoca en satisfacer las necesidades de Connie. Al finalizar, acuerdan encontrarse nuevamente en la cabaña el día siguiente. Connie le entrega ropa interior a Oliver para que la guarde como un recordatorio de su conexión. En casa, Connie empieza a distraerse mientras Clifford habla sobre su nuevo negocio, que implica aventurarse en la gestión de las minas. Ha dejado de lado completamente su escritura. Le escribe una carta a su hermana, expresando que su corazón, que una vez estuvo cerrado, se está abriendo de nuevo. Al día siguiente, Connie visita a la señora Flint y su bebé. Durante la visita, Connie comparte su esperanza de tener un bebé con Clifford en el futuro. En ese momento, Oliver aparece con un poco de leche. Mientras la señora Flint sale a tomar la leche, Oliver pregunta por qué Connie no ha venido a la cabaña de campo. Intenta acercarse a ella, pero Connie se retrae, preocupada de que alguien pueda descubrir sus encuentros. Connie se marcha, pero Oliver la sigue. Él intenta persuadirla para que vaya a la cabaña, pero el día está casi oscuro. Oliver propone que lo hagan entre los arbustos, y así lo hacen. Durante este momento comentan sobre cómo ambos alcanzaron el clímax al mismo tiempo. En este contexto íntimo, Connie comienza a notar la ternura de Oliver, algo que antes no había percibido. Es en este instante que se da cuenta de cuánto ha estado sola antes de conocerlo. Cuando regresan a casa, nota que ni Clifford ni la señora Bolton se han percatado de esa ausencia. En los meses siguientes, la relación entre Connie y Oliver se profundiza aún más y encuentran oportunidades para estar juntos con frecuencia en los campos. En una mañana, Connie nota un cambio en la sensación de sus senos. Durante una conversación con la señora Bolton esa noche, se revela que la señora Bolton nunca volvió a casarse después de la muerte de su esposo debido a la felicidad que encontró en su vida. Connie comparte una reflexión similar sobre el amor, aunque en realidad se está refiriendo a su relación con Oliver. La señora Bolton muestra sorpresa al escuchar que Connie aún puede concebir un hijo de Clifford. Durante el día de lavado, las sirvientas comentan sobre cómo las mujeres han estado trabajando más arduamente desde que Clifford se hizo cargo de las minas. La señora Bolton les informa que Lady Chatterley todavía podría quedar embarazada en algún momento. Las noticias de estos rumores llegan a oídos de Clifford, quien espera que esto indique que Connie ha aceptado su propuesta. Connie sugiere que él debería visitar a su hermana de Venecia pronto, lo que le permitiría a ella tener relaciones con otro hombre. Clifford acepta la idea, pero bajo la condición de que nadie más debe enterarse y él no quiere conocer la identidad del hombre. Más adelante, Connie le revela a Oliver sus planes de viaje. Durante la conversación confiesa que espera estar embarazada y espera que Clifford lo pruebe. Oliver se siente sorprendido y utilizado. Sospecha que Connie solo lo ha considerado como un medio para cumplir su objetivo. Sin embargo, Connie asegura que nunca planeó involucrarlo de esa manera. En otro momento, Clifford menciona su nueva maquinaria y la situación de los trabajadores en las minas. Connie nota que Clifford se refiere a los trabajadores con desdén, como si fueran meros animales. El triciclo de Clifford enfrenta problemas y tanto Oliver como Connie lo ayudan a empujarlo. En un instante de cercanía, Connie besa a Oliver, pero él se aleja de manera repentina. La tensión aumenta para Connie. Ella se siente frustrada por la actitud de Clifford hacia los trabajadores de la mina, que solo reciben un salario de 2 libras a la semana. Su desprecio por las diferencias de clase la enoja. Más tarde, Connie busca a Oliver para disculparse y le confiesa que solo lo desea a él. Además, menciona su intención de divorciarse de Clifford en el futuro. Oliver responde que también necesita divorciarse de su actual esposa, Berta. La situación se complica cuando Berta llega acompañada de su actual pareja, Ned, y exige que Oliver le ceda su pensión de guerra.
Esta es la razón por la cual Berta se niega a divorciarse de Oliver. Oliver expresa su descontento por el mundo en el que vivimos, donde las personas explotan a otras en busca de riqueza. Después ambos corren desnudos bajo la lluvia sintiendo una alegría pura y desinhibida. Más tarde la señora Bolton es enviada a buscar a Connie, quien ha estado ausente durante horas. Afortunadamente atrapa a Connie y Oliver juntos, pero están vestidos en ese momento. Connie se molesta porque Clifford envió a un sirviente a buscarla en lugar de hablar con ella directamente. Cuando Clifford finalmente llega, Connie se muestra atrevida y confrontativa con él. Poco después, Hilda, la hermana de Connie, llega. Hilda se alegra de que Connie haya encontrado a alguien, pero su actitud cambia cuando descubre que ese alguien es Oliver, el guardabosques. Hilda reprende a Connie sugiriendo que está confundiendo el deseo impulsado por hormonas con el verdadero amor. Cuando Hilda se encuentra con Oliver, no aprueba la relación. Ella discute sobre el sistema de clases y cómo Connie podría enfrentar el ostracismo social por estar con un hombre de clase baja. Hilda argumenta que si Oliver realmente ama a Connie, debería dejarla para que encuentre una vida mejor. Hilda se va enojada y Oliver empieza a darse cuenta de la verdad. Se da cuenta de que Clifford luchará para mantener a su hijo y Connie. Posteriormente, Connie y Oliver se entregan nuevamente a su relación. A la mañana siguiente, Ned, el novio de la esposa de Oliver, lo visita, lo que lleva a que Connie se oculte entre las sábanas. Connie, finalmente, debe partir para su viaje a Venecia. Sin embargo, olvida su ropa interior en la cabaña de Oliver, lo que lleva a que Oliver decida quemarla para asegurarse de que nadie descubra la situación. Cuando Hilda recoge a Connie, la señora Flint nota que Connie viene de la cabaña de Oliver, lo que posiblemente indica que su relación secreta ha sido expuesta. Más tarde, el padre de Connie, Sir Malcolm Reid, descubre la verdad sobre la relación de Connie. Malcolm comenta que Connie tendría poco que ganar al dejar a Clifford. Le aconseja a Connie que busque un amante, pero que permanezca junto a Clifford. Mientras tanto, Ned visita la cabaña de Oliver y encuentra la ropa interior quemada de Connie en la chimenea, además del libro de Connie. Ned decide contarle a todos en un bar lo que ha descubierto y la noticia se propaga rápidamente, llegando finalmente a oídos de Clifford. Siguiendo el consejo recibido, Clifford decide despedir a Oliver para poner fin a los rumores. La señora Bolton se pone en contacto con Lady Chatterley para informarle sobre la situación. Connie finalmente regresa a casa. La señora Bolton comparte toda la información con Oliver, advirtiéndole sobre lo que está por venir. Cuando Clifford habla con Oliver, le recuerda a este último su posición como sirviente. Clifford lo despide y le da un día para empacar y abandonar la propiedad. Cuando Connie finalmente llega, la señora Flint la rechaza y no quiere tener nada que ver con ella. La reputación de Connie ha quedado oficialmente dañada. Finalmente Connie se encuentra con Oliver en la cabaña. Oliver le comunica que no tiene nada más que ofrecer, sin hogar, sin dinero y sin futuro. Oliver es escoltado fuera de la propiedad y hacen un pacto para reunirse nuevamente en el momento adecuado. Sin embargo, en aquel entonces no existían los teléfonos celulares, por lo que prometen encontrar la manera de reencontrarse en el futuro. Cuando Connie confronta a Clifford por la situación, ambos están llenos de furia. Connie revela que fue la idea de Clifford desde el principio y le comunica su deseo de obtener el divorcio. Clifford, a pesar de su propia insatisfacción, afirma haber sido feliz. Connie rebate que nunca recibió ningún tipo de afecto genuino por parte de Clifford y que ha seguido todas sus reglas sin cuestionarlas. En un intento desesperado, Clifford ruega que Connie se quede, pero luego cambia de tono y le dice que no le concederá el divorcio. Connie, decidida, se marcha. La señora Bolton le asegura a Connie que espera que un día se reencuentre con Oliver. Más adelante, las criadas empiezan a murmurar y chismear acerca de Lady Chatterley. La señora Bolton sale en su defensa, argumentando que Connie renunció a todo para estar con Oliver y que su historia de amor es verdadera. Se niega a permitir que el nombre de Connie sea mancillado por las habladurías de las demás. Mucho tiempo después, Hilda le informa a Connie que Oliver finalmente la ha encontrado. Hilda le entrega las cartas de Oliver y le revela que él vive en una pequeña granja en Escocia. Connie empaca sus pertenencias y finalmente se reúne con Oliver para criar a su hijo juntos.